Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es domingo, primer día de la semana, 4 de junio. Y vamos a continuar leyendo la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4 hasta el 6. Allí Pablo nos explica que ya no estamos en esclavitud bajo los rudimientos de la ley, sino que somos hijos de Dios. Pablo usa la ilustración de la esclavitud que existía en esa época para mostrar que antes que Cristo viniera y muriera por nuestros pecados, la gente vivía esclavos de la ley. Las personas pensaban que podían salvarse por medio de ella. Se esclavizaban al intentar guardar y fallar en su cumplimiento. Pero lo que una vez fuimos esclavos, ahora somos hijos de Dios y tenemos una relación íntima con Él. Gracias a Cristo, no hay razón para tenerle miedo a Dios. Podemos acercarnos confiadamente a su presencia, sabiendo que nos recibirá como miembros de su familia. Gloria a Dios, hermano. Entonces, en esa época, los judíos habían caído en el paganismo. Y todas las religiones paganas, todas las religiones que no son las verdaderas, enfatizan la salvación por obra, hacer cosas para salvarse. Y entonces, la salvación siempre ha sido por fe, por gracia, a través de la fe. ¿Ve? Esa era la idea, que los judíos creyeran en ese cordero que ellos sacrificaban, y que ese cordero era una representación del cordero verdadero, del cordero Hijo de Dios, ¿verdad? El Cristo Jesús, que iba a venir en el futuro a morir por nuestros pecados. Ellos tenían que tener fe, pero entonces ellos enfatizaron, fueron las obras, las leyes, la ceremonia, los sacrificios, los rituales, y se olvidaron del fundamento de la fe, de la gracia, del amor. Y entonces, se convirtieron en cualquier otra religión pagana. Bajo la ley romana, un hijo adoptivo disfrutaba de todos los derechos legales relacionados con las propiedades de su padre, incluso si anteriormente era un esclavo. No era un hijo de segunda clase, era igual a cualquier otro hijo biológico o adoptivo en la familia de su padre. Entonces Pablo utiliza esta analogía, ¿verdad?, para decir que ahora nosotros, cuando tenemos fe en Cristo, en su sacrificio, y lo aceptamos, podemos llegar a ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Gloria a Dios. A fin de que recibamos la adopción de hijos, sería suficiente que se nos comprara en el mercado de esclavos. Pero la obra de Dios por nosotros no termina ahí. Luego somos elevados al lugar de hijos por adopción. Entonces, todo ser humano es hijo de Dios en el sentido de ser descendencia suya, porque todos venimos de Adán y Dios creó a Adán. Dios es el padre de Adán. Sin embargo, no todos los seres humanos somos hijos de Dios en el sentido de la estrecha relación adoptiva que Pablo describe aquí en el capítulo 4. En este sentido, existen hijos de Dios e hijos del diablo, según lo dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en San Juan, capítulo 8, versículo 44. Que le dijo a los judíos: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces, una vez que el hombre peca, nos convertimos en criaturas de Dios. El pecado nos degradó, pero ahora Cristo nos levanta y nos coloca en una situación mejor que la que teníamos antes de Adán, porque ahora somos hijos adoptivos con los mismos derechos que Cristo Jesús.
De tal manera, mis queridos hermanos, que nosotros no recibimos una recuperación de algo que se perdió. No, nosotros vamos más allá. Por la gracia del Señor, nosotros ganamos algo que es más grande que lo que Adán nos dio. Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios, como nosotros los creyentes. Así que nos equivocamos cuando pensamos en la redención como una mera restauración de lo que se perdió con Adán. Se nos concede más en Jesús de lo que Adán jamás tuvo. De tal manera que ahí tenemos un motivo más para glorificar a Dios en este día. En el capítulo 4, versículos 13 y 14, se nos menciona la enfermedad que sufría Pablo, que no se especifica cuál era, pero sí era una prueba que él sobrellevaba mientras visitaba las iglesias en Galacia. Como todos nosotros lo sabemos, el mundo con frecuencia es insensible al dolor y a la miseria humana. Pero Pablo ensalzó a los Gálatas por no haberlo rechazado a pesar de su condición. Este tipo de cuidado que tuvieron los Gálatas es lo que Jesús tuvo en mente cuando nos llamó para servir a los desamparados, a los que tienen hambre, enfermedad y a los que están en prisión, como si fuera un servicio para el mismo Señor Jesucristo. Allá en Mateo 25, 34 y 40, el Señor nos da esa orden. Pablo temía que los Gálatas hubieran perdido el gozo de la salvación por causa del legalismo. Hermano, el legalismo anula el gozo. ¿Por qué? Porque hace que la gente se sienta culpable antes que amada. El legalismo produce aborrecimiento a uno mismo antes que humildad. El legalismo enfatiza logro antes que relaciones. El legalismo señala lo grande del fracaso antes que mostrar la distancia recorrida por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Si se siente culpable o inquieto, querido hermano, revise su enfoque. ¿Estamos viviendo por la fe en Cristo o tratamos de cumplir las demandas y expectativas de otras personas? ¿O tenemos un cristianismo verdadero de gozo, de felicidad por ser cristianos? Cada día nos sentimos felices o vivimos amargados y aparentando. Recuerden, ¿verdad? Lo que dice Gálatas en el capítulo 4, versículo 21. Solamente nos salva la fe en Cristo. O sea, la gracia que la aceptamos a través de la fe de Cristo, no por lo que hagamos. Pablo hace un contraste entre aquellos que son esclavos de la ley, representada por Agar, la mujer esclava, y aquellos que son libres de la ley, representados por Sara, la mujer libre. Agar abusó de Sara. En Génesis 16:4 está allí escrito. Actitud que se asemejó a la persecución de los cristianos judíos por los judaizantes, que insistían en el cumplimiento de la ley a fin de ser salvos. Al final, Sara triunfó porque Dios cumplió su promesa de darle un hijo, así como aquellos que adoran a Cristo en fe también triunfarán. Entonces, podemos distinguir, ¿verdad?, que en Gálatas ya existían tres distorsiones del cristianismo. Casi desde el mismo inicio, hubo fuerzas que actuaron dentro del cristianismo y que pudieron haberlo destruido o desviado. De estas tres se originan muchos problemas que todavía se mantienen y se han venido manifestando en diversas formas hasta nuestros días. En primer lugar, tenemos el cristianismo judaizante, cristianos judíos que han reconocido a Jesús como su Salvador prometido. Sin embargo, ellos dicen que todo gentil debe
Primero, obedecer todas las tradiciones que observaban en la antigüedad el pueblo judío. Tienden a agregar tradiciones humanas y normas a la ley de Dios. También sustrae de las Escrituras la preocupación clara de Dios por todas las naciones. Ellos piensan que solamente son los judíos los que el pueblo privilegiado. En segundo lugar, tenemos los cristianos legalistas. Cristianos que viven con una lista larga de no. Todo es malo. ¿Ve? Y entonces ellos piensan que es a través de una apariencia de bondad que vamos a ganar el cielo. Ellos reconocían que el cambio real originado por Dios debía motivar cambios en la conducta, pero era su énfasis en eso, en la conducta. Tienden a convertir el amor de Dios en algo que se gana en lugar de aceptarlo como un regalo, como un don. Podría reducir el cristianismo a un conjunto de reglas imposibles y transformar las buenas nuevas en malas nuevas, ya que el cambio es tan importante o más importante que el amor. Y en tercer lugar tenemos al cristianismo que es liberal, los extremistas, ¿verdad?, que se van al otro lado. Son los cristianos que viven por encima de la ley, no necesitan normas. La palabra de Dios no es tan importante como nuestros sentimientos personales. ¿Ve? Entonces, ellos reconocen que el perdón de Dios no puede estar basado en nuestra habilidad para vivir de acuerdo a sus normas perfectas. Debe ser aceptado por fe como regalo hecho posible por la muerte de Cristo en la cruz. Pero se olvidan que todavía somos humanos y que fallamos cuando procuramos vivir solo basándonos en lo que sentimos, sino que debemos procurar vivir basándonos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Ves? Están los cristianos verdaderos. ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? Son los que creen interna y externamente que la muerte de Cristo Jesús ha permitido que Dios les conceda el perdón y vida eterna como un don. Han aceptado ese don por la fe como un regalo y buscan vivir en gratitud y de forma obediente por lo que Dios ha hecho por ellos. Su cristianismo es tanto privado como público, creído en el corazón y confesado en la boca. Hermanos, vamos a procurar mantenernos en el reino de la gracia que se relata ahí en el capítulo 5. ¿Verdad? Hay dos reinos, el reino de la gracia y el reino de la carne. Y en el capítulo 6, entonces se menciona que tenemos que tener cuidado porque hay personas que quieren ser cristianos pero no quieren ayudar a los demás. ¿Ves? Y recordemos que está la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a procurar leer estos tres capítulos este día y mantenernos en el reino de la gracia, hermano. Todo el tiempo glorificando a nuestro Dios. Recuerden, ¡Maranata! ¡Cristo viene! Bendiciones para todos. ¡Feliz día!